Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Guzmán. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Guzmán, quien es cardiólogo. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Jessica, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para hablar de salud. Doctor, vamos a tocar como siempre un tema que entiendo que es bastante novedoso e importante, que es la cardiología en el área deportiva. Es correcto. Realmente ahora tenemos como que una gran cantidad de personas que están realizando muchísimos deportes. Tenemos también el acceso a las redes sociales. Generalmente la gente está buscando qué hacer, cómo hacerlo, más sin embargo, nunca se ocupan, porque son jóvenes, de cuidar su corazón en ese aspecto. ¿Cuáles son las repercusiones que están viendo que en su práctica con respecto a cuando una persona no va a realizarse un diagnóstico antes de realizar alguna actividad deportiva? Sí. Bien, Jessica, como tú muy bien dices, la cardiología orientada en el deporte, obviamente es una rama que todo cardiólogo puede manejar. Simplemente que se oriente un poquito más en tu entender al atleta, tu entender al deportista, tu entender a esas personas que son amantes al ejercicio físico. Más o menos tiene alrededor de 10 años que ha venido tomando mucho auge. Incluso no hay una especialidad como tal a nivel mundial que se enfoque específicamente, pero sí hay programas que te orientan a cómo manejar este tipo de pacientes. Obviamente hay que subdividirlo. No es lo mismo tú evaluar a un atleta de alto rendimiento como a un atleta que lo hace por diversión, por hobby, a una persona que vaya a empezar nuevamente. Pero en cada una de esas categorías a todos se les recomienda una evaluación preentreno. Una evaluación preentreno no solamente enfocada en cardiología, enfocada en mecánica de ejercicio, enfocada en nutrición, enfocada en prevención de eventos cardiovasculares, que por lo general son los eventos fatales, a lo que mucha gente ve en redes sociales, en noticias, de que se murió de un infarto. Pero realmente se murió de un infarto. Hay muchas patologías que esto es lo que se busca en una evaluación preentrenamiento, es detectar a tiempo esas patologías con el objetivo de evitar que esto no pase durante estos entrenamientos o durante la vida deportiva del atleta. Sí, ¿le pudiera suceder, por ejemplo, a un adolescente que ya está pasando a los 16, 17 años, que quizás no se le encuentre algún tipo de patología cardiológica y precisamente cuando comienza esta etapa de donde le cogen amor a ir al gimnasio y a los deportes, debido a esto pudiera presentar sintomatología debido al esfuerzo que está haciendo? Claro, específicamente esos son los casos que muchas veces estas patologías cuando se ven a muy temprana, o sea, estas condiciones, dígase que el paciente presentó un evento en el ejercicio a muy temprana edad, mayormente son patologías donde el paciente nació con eso, donde esa enfermedad puede ser que nació con problemas de la electricidad del corazón,
puede ser que nació con problemas estructurales del corazón como tal, puede ser que naciera con problemas de las arterias coronarias anómalamente, y eso hace que si tú no lo determinas antes de que estos jovencitos empiecen a hacer cualquier entrenamiento, en su mayoría intenso, porque cuando son entrenamientos leves, moderados, puede que no pase nada. Entonces, es a esa edad, mayormente a los 15, 16 años, que esas patologías pueden desarrollarse o pueden evolucionar o presentarse y hacer cualquiera de estos eventos durante el ejercicio. ¿Cuáles serían los deportes que implicarían más riesgo ante una situación así en una persona que no haya sido diagnosticada? Sí, mayormente los deportes se pueden dividir en dos mecanismos. Ajá. Uno es el mecanismo dinámico, que son los deportes de alto rendimiento en el sentido de, por ejemplo, como es el maratón, que son deportes que te exigen mucho ejercicio cardiovascular. Y hay otros deportes que son de fuerza, puramente isométricos, de, por ejemplo, levantamientos de pesas. Hay otros deportes que lo combinan. Las guías muy bien americanas lo han puesto, lo engloban como en una tabla diciendo cuáles pueden tener el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque pueden adaptar tu corazón tanto en fuerza como en ejercicio cardiovascular. Dígase, lo pueden hacer un poquito más grande y lo pueden hacer un poquito más grueso el corazón. Ajá. Entonces, dentro de los deportes que más intensos se han demostrado, uno es ciclismo, dos es el deporte como el maratón, la natación también es un deporte intenso, el fútbol, el baloncesto, en su mayoría el atletismo en general, el remo, por ejemplo, el esquí y esquiar también son deportes que se consideran de muy alto rendimiento. Por ejemplo, ya deportes de muy bajo rendimiento, boliche, golf, estas cosas que son como juegos de mesa, cosas así que se consideran deportes, pero no te exigen ningún rendimiento físico importante. Ya ejercicios moderados son, por ejemplo, el tenis, tenis de mesa, el pádel, ahora que está muy de moda. Son ejercicios que no son ni intensos ni leves, son considerados de manera moderada. Y pudieran haber una sintomatología que tal vez pudieran ser alertas, sobre todo porque estamos teniendo ahora una lluvia de niños que están jugando fútbol, de ahí pasan al gimnasio. Sí. Sin embargo, podemos tal vez normalizar un mareo o una situación que pudiera ser una alerta a una situación cardíaca. Claro. Nunca es normal que durante el ejercicio, en el pico máximo de ejercicio, usted haga dolor de pecho. Nunca es normal que en el pico de ejercicio usted haga un desmayo. Nunca es normal que en el pico de ejercicio usted haga palpitaciones extremas. Dígase que usted siente que el corazón se le va a salir más allá de la frecuencia que pueda aumentar durante el ejercicio. Y tampoco nunca es normal de que usted sienta un cansancio extremo, de que usted prácticamente sienta que se va a desmayar durante el pico de ejercicio. O sea, siempre que usted tenga esas sintomatologías, son alertas que estos jóvenes, si sienten durante el ejercicio, deben ir a chequearse. Se supone que todos debieran ir a haberse chequeado mucho antes, antes de empezar a hacer estos entrenamientos, pero estos son signos de alerta que deben llamar la atención y deben irse a evaluar a tiempo. Justo eso le iba a ser la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuándo es el tiempo adecuado para ir a evaluarse y desde qué edad debemos comenzar a evaluarnos cardiológicamente? Sí, toda persona en este ámbito que vaya a empezar a hacer deporte y nunca se ha evaluado, debe evaluarse, no importa la edad. En los jóvenes menores de 16, 15 años, obviamente van a tener su cardiólogo pediatra, que si van a empezar ejercicios intensos, fútbol, baloncesto, de forma ya profesional, no allá más del juego de todo joven, sino ya de una forma más estructurada, debería ya chequearse. Y todo adulto que vaya a empezar un deporte, que vaya a empezar ejercicio en el gimnasio, debería chequearse. Si no se ha chequeado y está haciendo ejercicio, debería ya chequearse también. O sea, no hay una edad estipulada de cuándo hacerlo. Simplemente si usted va a empezar a hacer el deporte, el ejercicio, debe ya chequearse. Y si usted está en un esquema de ejercicio ya, debería chequearse también. Sí. Eso es algo que aquí todos los gimnasios, todos los
todas las áreas de deporte deberían mandar a las personas hacerse una evaluación previamente. Cuando se tiene que hacer una evaluación, generalmente, ¿qué contempla este tipo de evaluación? Porque me imagino que no debe ser, que generalmente te mandan a hacer literalmente un hemograma y entienden que con eso te van a poner una dieta, pero ya cuando estamos hablando de cardiología, estamos hablando de más estudios. ¿Cuáles son los correctos? Sí, lo que se ha determinado en investigaciones que se han hecho, hay 3 dominios que hay que manejar en este tipo de consulta. Uno es el dominio del examen clínico, dígase la historia familiar de ese paciente y el examen físico como tal. Es muy importante preguntar antecedentes de muerte de manera repentina en su familia, si ha habido antecedentes de patologías cardíacas en la familia. Y durante el examen físico, si usted ausculta cualquier soplo, si la presión está muy alta, soplo es ruido a nivel cardíaco, si usted siente el ritmo de manera irregular, todo esto debe crear alerta. Y obviamente se le hacen paraclínicos diferentes. Luego está el dominio eléctrico. Todo paciente que va a una consulta de evaluación preentrenamiento recomiendan hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma es una herramienta que ha demostrado una reducción de más de un 80% de eventos súbitos durante el ejercicio, en muchos estudios que se han hecho. O sea que es una herramienta esencial ese dominio. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios que sí realmente son normales, se pueden ver normales en jóvenes que quizá en adultos mayores no se vea, pero el que lo lee tiene que tener un expertise de saber identificar cuándo es normal y cuándo no es normal. Y ya de eso te va a derivar a un tercer dominio, que es el dominio estructural. Ya si yo considero con los primeros 2 dominios que yo necesito hacer algo más, dígase un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, entonces yo un holter, un mapa, para determinar cierta situación que yo entiendo que pueda estar presentando o tener el paciente cierta condición cardíaca, entonces yo la mando a hacer, pero ya dependiendo de eso, resonancias cardíacas, tomografías coronarias, todo ese tipo de herramientas que se tiene disponible son esenciales en caso de ser necesarias. Sí, y en el caso de personas ya adultas que tengan ciertas condiciones, estamos hablando de personas que quizás son hipertensas, son diabéticas, pero les gustaría o quieren hacer ejercicio, ¿cuál sería el protocolo para esas personas? Sí, en toda evaluación de estas, normalmente siempre ha habido un mito de que si yo soy hipertenso no puedo hacer ejercicios de fuerza. Por ejemplo, no puedo levantar pesas porque me va a empeorar la hipertensión. Si usted tiene una condición cardíaca y no está controlada, dígase una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, enfermedad coronaria, enfermedad en las arterias del corazón no controlada, enfermedad arterial periférica de las arterias de las piernas, de los brazos no controlada, todo eso te lleva a hacer un stop, pero esos son stop relativos, hasta que yo controle la enfermedad. Sí es cierto que la hipertensión mal controlada, cuando usted hace ejercicios de fuerza, es una contraindicación por el hecho que durante el ejercicio de fuerza puede subir mucho la presión, mucho más allá de la que ya tú la tienes alta, y puede desarrollar un evento mayor, un ACV, un infarto durante el ejercicio. Pero si yo soy un paciente que estoy controlado, que tengo una hipertensión controlada, con un medicamento y se mantiene bajo el control según los criterios de mi médico, yo puedo perfectamente hacer levantamiento de fuerza intenso. Obviamente con mecanismos de biomecánica, de levantamiento de pesa, de respiración, que incluso a largo plazo puede haber mejoría en estos resultados de la hipertensión. Pero siempre y cuando el paciente tenga sus factores de riesgo controlados, no hay por qué contraindicar el ejercicio. Doctor, ¿y un paciente que tenga una gordura ya en estado mórbido, donde ahora tenemos que se están utilizando cierto tipo de medicamentos para rebajar, pero también hacen ejercicio? ¿Cuál sería el protocolo? Porque ya esto se está volviendo una práctica muy común. Bueno, se están inyectando a otras personas que no lo necesitan, pero me imagino que esto tiene que tener un protocolo porque ya es una situación que sale de lo normal. Sí, bueno, con la obesidad obviamente son iguales, son adultos, en su mayoría hay que hacerse su evaluación preentrenamiento. Obviamente el ejercicio es lo que lo va a ayudar a bajar de peso, y con el uso de estos medicamentos que son péptidos, que son agonistas del GLP-1 y sus otros derivados, GIP, también en combinación con GIP, ahora retratutide también, son péptidos, pero no solamente se están usando esos péptidos, se están usando muchos otros péptidos
que le dicen al paciente que le va a ayudar a mejorar el rendimiento en el ejercicio. Si tiene lesiones, le ayuda a mejorar estas lesiones. El uso debe ser igual un seguimiento de evitar eventos cardiovasculares mayores. Por lo menos los GLP-1 tienen evidencia científica de que mejoran la salud cardiovascular, mejoran la salud renal, mejoran la salud cardiovascular periférica, mejoran la salud cerebral, o sea, tienen muchos beneficios cuando se usa de la manera correcta. Sí. Si usted va con un esquema estructurado por un médico que sepa de obesidad, que manejen estos medicamentos, que te tengan una buena dieta, alta en proteínas porque se pierde mucha masa muscular, una buena rutina de ejercicios, o sea, no tiene por qué haber ninguna contraindicación o ningún proceso diferente. Con cuanto a los otros péptidos que se están usando mucho para mejor rendimiento, no hay una evidencia per se todavía que diga que tengan ningún beneficio. Lamentablemente el problema de estos péptidos es que como no tiene evidencia, no sabemos realmente a largo plazo cuáles van a ser sus resultados. De momento en los estudios in vitro en animales, en laboratorio, no ha tenido ningún efecto a nivel cardiovascular mayor que uno pueda tenerle temor. Sí. El problema es que el uso descontrolado de manera irregular, no sabemos quién lo fabrica, bajo qué regularidades se fabrican, porque ninguno está aprobado por ninguna organización de control. No todos los que te venden tienen la misma formulación, o sea, ese descontrol no sabemos a largo plazo todavía qué vamos a tener de resultado y lamentablemente no lo podemos recomendar hasta que no tengamos una evidencia justa como sí lo tienen, por ejemplo, los derivados de la GLP-1. Sí, pero hay una parte, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una gordura mórbida y comienza a perder peso, evidentemente su salud va mejorando. Claro que sí. Entonces, realmente la salud va mejorando porque trabaja el que esté rebajando y también trabaja el medicamento que también hace su función de cierta manera, o realmente la mejoría es porque está haciendo lo que debe hacer. Ambas cosas. Okay. Mejora porque obviamente rebaja y prácticamente la obesidad, el tejido adiposo, la resistencia a la insulina, la hipertensión, todo eso que desarrolla la obesidad como tal es deleteria a la salud cardiovascular, pero por los mecanismos que estos agonistas trabajan, se ha visto mucho el beneficio de disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque muchas veces no solamente lo hacemos por el control del peso, sino porque ha demostrado y ha tenido evidencia en disminuir el riesgo cardiovascular como tal, estos medicamentos. Sí, ¿y qué pasa en pacientes que no tienen obesidad, pero lo están utilizando también con los ejercicios? ¿Le tendría la misma función o realmente están perdiendo su dinero? Bueno, al final tiene la misma función porque ellos van a seguir rebajando. Lo que ellos pueden, como no están tan obesos quizás como otros, pueden empezar a perder más peso de lo normal, a perder masa muscular de lo normal. Y eso también te puede llevar a desnutrición, a mal composición corporal de masa muscular, y eso sí puede ser peor. Pero en cuanto al medicamento, al final le va a ser el mismo resultado en cuanto a salud cardiovascular, si el objetivo es ese, porque un paciente diabético que lo use por su diabetes está correcto, independientemente del peso que tenga. Pero en estos pacientes que lo están usando solamente para bajar unas libritas de manera rápida, hay que tener mucho cuidado en la pérdida rápida de peso, en la pérdida de proteína, de masa muscular, porque eso sí se ha visto que puede ser deleterio a la salud. ¿Y qué pasa en el caso de las mujeres? Bueno, también hay varones, pero que practican ballet. Sabemos que ahí a veces tienen una dieta muy estricta y entran muchas veces en casos de anorexia y de bulimia. ¿Cómo afecta esto directamente al corazón? Absolutamente, porque parte del ejercicio y del deporte y de la salud es la nutrición. Por eso te digo que estos pacientes, estos atletas realmente deben manejarse bajo un esquema estructurado de especialistas de nutrición deportiva, de cardiología deportiva, de físicos, de entrenadores físicos que sepan de biomecánica, porque es un esquema complejo, son personas que la misma alimentación suya, el requerimiento calórico suyo no va a ser el de estas personas. Entonces, la malnutrición en los atletas no va a mejorar el rendimiento, van a rendir poco, pueden traer enfermedades a colación, malnutrición, deshidratación, muchas cosas que por la forma en que hacen ejercicio diariamente deben llevar una alimentación diferente. ¿Cuál es la importancia de personalizar
La nutrición para el corazón, porque generalmente un día nos levantamos diciendo quiero hacer dieta, voy a ChatGPT ahora mismo, o voy a todas las redes sociales y entiendo que la dieta que le funciona a otra persona me va a funcionar a mí. Y eso no sé si al final estoy dañando mis órganos, incluyendo el corazón. Bueno, la dieta a nivel de salud cardiovascular que más ha demostrado disminuir el riesgo es la dieta mediterránea. Okay. Es una dieta balanceada en principalmente proteínas, más que nada proteínas blancas, como son carnes blancas y pescados, pavo, pollo, salmón, todo tipo de pescado, vegetales y frutas en general, y nueces, muchas nueces, frutos secos más que nada, y obviamente priorizando las grasas monoinsaturadas, dígase aceite de oliva, aceite de aguacate, principalmente. Sí hay mucho ruido últimamente con eso de que las grasas saturadas son mejores porque son naturales, manteca de cerdo, mantequilla, pero es todo lo contrario. A nivel cardiovascular se ha visto que aumentan los colesteroles de manera exagerada y eso lleva a mayor riesgo cardiovascular porque el colesterol se acumula en grasa a nivel de los vasos sanguíneos y es lo que te va a traer consecuencia de eso, eventos cerebrovasculares, eventos cardiovasculares y posteriormente de manera crónica puede llevarte a la muerte. Pero enfocada en el corazón, básicamente una salud cardiovascular sana es orientada a ese tipo de dieta, más que nada. Y ahora que me mencionas los aceites, recuerdo que también se volvió viral durante un tiempo el consumir aceite de coco, una cucharita o 2 cucharitas en la mañana. Sí. ¿Qué tanto esto puede repercutir en subirte todo eso? Y es lo que yo vengo diciendo mucho. Sí. Las grasas saturadas no es que son malas, porque no hay un alimento malo, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que su consumo diario es lo que no está recomendado, porque es tan alta en calorías y es tan alta en grasas saturadas, que las grasas saturadas per se sí se ha visto que aumentan el riesgo, porque te aumentan el colesterol LDL, disminuyen un poco el HDL, aunque el aceite de coco se ha visto que en algunos estudios aumentan el HDL, pero a expensa de mucho aumento de LDL, que a largo plazo como quiera, te lleva el daño que a mayor daño cardiovascular en comparación con las grasas monoinsaturadas como es el aceite de oliva. Si yo tengo una recomendación en general, yo lo que recomiendo es aceite de oliva por encima de todo lo otro. Independientemente de eso de aceite de coco en la mañana, eso una cucharadita no te va a hacer nada diferente, eso es lo que te puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también tenemos el uso, a veces recomendaciones que hacen, sobre todo los entrenadores, del uso de productos que a veces incluso tienen un alto índice de cafeína en su composición. ¿Cómo estas situaciones o estos medicamentos, estos suplementos, pueden afectar directamente al corazón, sobre todo de una persona joven que está iniciando en esto? Sí. Eso es parte de también de los preentrenamientos o de las sustancias preentrenamientos que se llaman pre-workout. Sí es cierto que tienen altas concentraciones de cafeína, incluso tienen otras sustancias que pueden hacer sinergia, dígase, aumentar estos síntomas de la cafeína. La cafeína per se como tal, derivada del café y de otras sustancias que también contienen cafeína, no es mala. Incluso la cafeína y el café tienen muchos efectos beneficiosos en estudios observacionales que se ha visto para la salud cardiovascular. Lo único que recomiendan un límite. Un límite de no más de 400 miligramos al día. Eso, cada taza más o menos alrededor tiene de 80 a 100 miligramos de cafeína. O sea que te recomiendan de 2 a 4 tazas como máximo. Pero muchos de estos potes de pre-workout contienen todas esas sustancias de 350 a 400. Si tú eres un paciente que conoces tu cuerpo, conoces tu salud cardiovascular, tú puedes usarlo un día que tú te sientas con baja energía, es seguro. Pero si tú eres un paciente predispuesto a estimularte muy fácilmente por cafeína, eres muy ansioso, te da mucha taquicardia, te da mucho insomnio, no se te recomienda porque esto va a aumentar drásticamente ese sistema simpático, ese sistema de alerta, te va a mantener taquicárdico, te va a mantener sudoroso, ansioso. En esos pacientes que son los que hay que tener cuidado, incluso si ya tú eres un paciente con una arritmia conocida, con un ritmo del corazón irregular, se recomienda tener mucho control con el uso de estas sustancias. ¿Y qué tan peligroso es ese momento donde se está sintiendo esa taquicardia producto de haber consumido? Lo que pasa es que hay una combinación de dos factores. Uno, la taquicardia, y otro,
la ansiedad que genera esa taquicardia. Sí. Entonces tú puedes sentirte que está pasando algo peor de lo que realmente puede estar pasando. Mayormente tú vas a sentir la taquicardia. Al tú sentir la taquicardia te vas a asustar, te vas a poner ansioso, te vas a poner más taquicárdico, te puedes poner sudoroso, pálido. Obviamente, todo paciente en esa condición debe ir a una emergencia a chequearse, porque Sí. hay que determinar esa taquicardia. Pero muchas veces no pasa de ahí, de esa taquicardia. Simplemente relajarse un poco, respirar profundo, tomar mucha agua y normalmente eso va a ir cediendo. Pero si la tiene y la siente persistentemente, no debe descuidarse. Porque Sí. normalmente cuando pasan los eventos rápidos, los eventos fatales, es que tú sentiste una taquicardia rápido, boom, y viene un desmayo, un desplome rápido. Eso no es de que te permanece por mucho tiempo. ¿Y por qué siempre los eventos cuando suceden en jóvenes son más aparatosos que cuando suceden en adultos? Porque yo veo que el adulto tiene más chances de recuperarse de un evento sorpresa. Lo que pasa es que esto entra en la categoría también que según la edad que tú tengas, la probabilidad de que un evento sea por una cosa que por otra es más frecuente, dígase. En aquellos mayores de 35 a 40 años, lo más frecuente es enfermedad en las arterias del corazón, que ese evento que te pasó fue por un infarto. El infarto es 50-50, un 50% llegan a una emergencia, un 50% no llegan. Lo que normalmente te mata o te genera la muerte de manera repentina es la arritmia que te genera el infarto. ¿Qué pasa? En jóvenes, mayormente por debajo de los 35 años, no son infartos. Son arritmias secundarias a una anomalía, ya sea estructural o ya sea eléctrica que teníamos, y normalmente siempre va a ser por la arritmia. Entonces la arritmia te va a llevar a un desplome, a una muerte súbita de manera rápida. Mientras que los otros, si hizo dolor de pecho, le dio infarto, aparentemente pueden llegar más fácil. Pero eso es aparentemente. Entonces, en jóvenes, normalmente si se mueren fue por una enfermedad estructural con la que nació y se murió por eso. En adultos probablemente fue un infarto que le dio tiempo a llegar a una emergencia, ver que era un infarto y realmente por eso aparentemente pueden que sobrevivan más fácil. Entiendo. Pero es más por eso. De las dos que me acaba de mencionar, que cuando son fallas estructurales o cuando son fallas eléctricas, ¿cuál sería la más peligrosa de las dos? La más frecuente, no peligrosa, que se ve, se llama miocardiopatía hipertrófica. Es un grosor exagerado del corazón. Obviamente esto es genético, autosómico dominante. Mayormente, si alguien en su familia lo padeció, hay que seguirle a los hijos de esos hijos. Incluso se usa mucho en medicina del deporte el screening genético, que viene mucho en auge, porque puede determinar a futuro enfermedades desde que tú naces, por ejemplo, que eso también es un tema aparte chulísimo y grandísimo. Pero una de las más frecuentes en el adulto joven es esa, la de hipertrofia ventricular izquierda muy severa, o sea que el grosor del músculo cardíaco. Entonces eso lleva a una fibrosis del músculo cardíaco, que es lo que genera las arritmias durante el ejercicio. Pero generalmente el paciente nace con el corazoncito grande o se le va agrandando a través del crecimiento. Él nace con la mutación genética y va a ir desarrollando la hipertrofia con el tiempo. Entiendo. Normalmente. Por eso es que cuando se vienen a dar cuenta, tienen ya 20 y pico de años o en la adolescencia mayormente. ¿Cuáles son las situaciones de descuido que se están presentando más frecuentes en la consulta ahora mismo, producto de hacer los ejercicios sin una consulta cardiológica? Bueno, la principal es no chequearse. Mucha gente está yendo a hacer ejercicios sin chequearse. Otros empiezan a sentir síntomas durante los ejercicios y los minimizan. Cualquier síntoma que sea, un mareíto, un cansancio más de lo normal, un dolor de pecho. También en cuanto, más que nada es eso, en cuanto al manejo de la presión, que han sentido dolor de cabeza, se han tomado la presión en un momento, la tenían alta, pero no le pusieron asunto. Dijeron, no, eso es porque me duele la cabeza. Pero en su mayoría es el no chequearse, más que nada. Pero también tenemos un agregado extra que se está viendo mucho, sobre todo en los adolescentes que lo están haciendo escondido, y es el vape. Eso sí. ¿Cómo el vape puede afectar el hacer ejercicio y el corazón? Claro. Eso es básicamente, el ejercicio se determina por algo que se llama consumo de oxígeno.
Para yo tener un buen rendimiento, yo tengo que tener un buen consumo de oxígeno. Un buen consumo de oxígeno quiere decir qué tan capaz es mi motor, o sea, mi corazón, de consumir el oxígeno que yo recibo para distribuirlo a mis músculos, que son los que me van, como mi chasis, mi carro, que me van a hacer tener un buen rendimiento, de manera sencilla. Si yo tengo o uso algo que me genere algún daño a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, me va a disminuir ese consumo de oxígeno. El vape se ha visto que tiene una alta tasa de incidencia, mucho más que el cigarrillo, de daño pulmonar, del daño del parénquima, o sea, de la estructura del pulmón. Fibrosis, desarrollan enfermedades intersticiales mucho más temprano, y eso genera que haya un pobre consumo de oxígeno a nivel del pulmón, que es el encargado de hacer ese intercambio gaseoso. Si el pulmón no me hace un buen intercambio, yo voy a tener muy poco consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno va a llegar pobre a mi corazón y yo no voy a tener un rendimiento prácticamente para nada. No voy a ser capaz de hacer ningún esfuerzo extenuante porque voy a tener muy pobre capacidad de esa energía, de esa gasolina que yo realmente necesito para hacer el entrenamiento. Sí. Lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero no sin antes dejarlo, literalmente como una pregunta que es parecida, pero también tenemos el uso del alcohol en adolescentes, jóvenes que están practicando deportes de alto impacto, le hace fútbol y todo eso, y me gustaría saber qué sucede en este caso. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, nos quedamos en la pregunta, así como consumen vape, hay una generación también que consume mucho alcohol, sobre todo después de los 18. Y vemos que se han puesto muy de moda muchas ligas, liga de fútbol, liga de pádel y liga de este tipo de deporte, y hasta se juntan en el gimnasio a las 5 de la mañana a entrenar, como que no tienen un tiempecito más para dormir. Pero me imagino que de alguna forma el consumo de alcohol, sobre todo cuando se hace de manera muy frecuente, que te produce deshidratación, te puede afectar en algún momento el corazón. Es así. Hay algo que yo no sé si usted ha visto, muy de moda, unos aparaticos que se están usando en el brazo, en el dedo, que son dispositivos de medir rendimiento. Sí. Estos dispositivos miden algo muy detallado a nivel cardiovascular, que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca entre un latido y otro, siempre, aunque parezca que se mantiene regular, hay una diferencia entre un latido y otro de milisegundos. Esto habla qué tan relajado o qué tan estresado está mi cuerpo. Lo que ha demostrado el alcohol, más que nada, es mantener un estrés constante del cuerpo. Cuando yo uso muy frecuentemente el alcohol, esta sustancia, me estimula mucho mi actividad simpática, mi actividad de estimulación, y eso me lleva a un dormir mal, un descansar mucho mejor, porque al otro día estoy con la resaca, con el malestar. Entonces, todo eso a largo plazo puede hacer que esa variabilidad, mientras más alta es mejor. Entonces, lo que hace es que la disminuye.
¿Qué pasa? De manera crónica, esa disminución me hace un corazón menos compliante, un corazón menos capaz, un corazón menos fuerte de recibir o menos entrenado de recibir volumen sanguíneo para inyectarlo, o sea, para mandarlo al cuerpo. Entonces, en cuanto al rendimiento en el ejercicio, eso va a ser deleterio. O sea, de manera crónica el paciente se va a dar cuenta de que no va a rendir igual a como un paciente que no toma alcohol. Porque el rendimiento depende mucho de qué tan descansado, qué tan entrenado, qué tanta variabilidad tenga mi corazón, qué tan compliante esté. Entonces, ese uso crónico de alcohol te puede llevar a eso. Una de las causas más frecuentes es ese no descanso del corazón, porque siempre lo mantiene activo, acelerado, y eso a largo plazo va a ser deleterio en el deporte que tú estés practicando. Y esto también pasa con un paciente que sufre de insomnio sistemáticamente, claro que sí, porque siempre está en alerta el corazón. Claro que sí. Incluso el poco sueño o el poco dormir hace que mantenga mucho más alterado el sistema simpático, el sistema de alerta. Y esto se da cuenta, estos aparatos te lo dicen, mira, no estás durmiendo bien. Entonces eso de manera crónica va haciendo de que tu corazón no sea compliante, de que tu corazón no sea capaz de responder a estímulos estresantes, a ejercicios, a situaciones estresantes, y a largo plazo se ha visto que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y no le ha pasado en situaciones que no es que el paciente presente un cuadro por hacer ejercicio, sino que en la evaluación encuentra situaciones cardíacas que el paciente no tenía idea que tenía? Claro que sí. Eso es de las cosas que se buscan. Ajá. Porque cuando tú encuentras situaciones cardíacas, depende de la situación que sea, o podemos hacer algo para mejorarla, dígase que si tú eres hipertenso, de que tienes una arritmia, porque hay cosas que son controlables, que si yo la logro controlar, yo luego de que lo controlo te puedo mandar a hacer ejercicio. Y hay otras cosas que lamentablemente si son mayores, dígase por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica que te dije ahorita, o encontramos una alteración de esas eléctricas genéticas, hay ejercicios que deben limitarse por completo. Y aquí entra algo que también debe ser parte del equipo de estos atletas, que es el tratamiento psicológico. Estas personas son, vamos a decirlo así, amantes al deporte. Cuando tú les restringes a hacer ejercicio físico, los deprime. Entonces, antes prácticamente a todo el mundo se le restringía. Desde que se veía algo a nivel cardíaco, mira, tú no puedes hacer ejercicio. La evidencia ha demostrado que no, que estos pacientes realmente, tú lo mantienes haciendo ejercicios leves a moderados. Obviamente ya estos ejercicios muy intensos deben ser suspendidos hasta que tengamos más información, más data, porque quizá en un futuro, con algún dispositivo, tú lo puedes poner a hacer entrenamientos de alto rendimiento. Pero sí, depende de lo que se encuentre, debemos limitarnos a qué ejercicios podemos hacer y qué ejercicios no. ¿Cuál es el ejercicio que más ama el corazón de todos? Si te pudiera indicarlo todo el tiempo, haga eso. Eso es una pregunta que a mí me gusta. Dentro de los ejercicios que yo te dije, hay uno que para mí es el que el corazón mejor se adapta, que es el corazón que mejor se entrena. Y a mí no me gusta, personalmente. Es de lo que menos me gusta, que es el ciclismo. El ciclismo tiene la ventaja de que no tiene tanto impacto a nivel físico como lo tiene, por ejemplo, el maratonista, y tiene una combinación de rendimiento, o sea, de poner el corazón un poquito grande y también ponerlo grueso, porque como se usa músculo más del cuerpo, como son piernas, y hay que mantener el abdomen prácticamente un poco comprimido al momento de hacer ciclismo, es uno de los ejercicios para mí más completos para la salud cardiovascular. Otro es la natación, porque la natación al igual no tiene tanto impacto a nivel de articulación, de músculo, y tiene muy buenos beneficios a nivel de salud, porque te combina fuerza, donde tengo que hacer movimientos de fuerza contra el agua, y también me combina rendimiento. Si yo te diría dos deportes de lo que mejor le va al corazón, son esos dos. Hay un tercero, que es el primero y el mejor de todos, pero lamentablemente en este país no se puede hacer, que es el esquí. El esquí. El esquí es uno de los mejores ejercicios donde se ha demostrado mejor capacidad cardiovascular en atletas. La capacidad cardiovascular más alta se ha demostrado en estos atletas, que es en el esquí. En el esquí de montaña. Sí, de montaña, sí. Porque estos usan cuerpo completo, mayormente bajo horas de entrenamiento, y es el que mejor adaptación
a nivel cardiovascular por consumo de oxígeno ha demostrado más altas. ¿Y cuál sería un deporte que sería un engaño? Literalmente, que la gente pudiera decir, bueno, yo estoy haciendo deporte, pero realmente bueno, no es lo que mucho pasa es que me van a matar. No importa, dígalo, porque Me de van a verdad, matar. yo tengo par, pero no quiero Pero decirlo. a los golfistas, Gracias. ustedes me perdonarían, eso no es deporte. Bueno, es un deporte, Yo pero no es un como una deporte. reunión Es un deporte que no tiene mucha exigencia a nivel cardiovascular. Ellos te podrán decir, no, pero se camina muchas yardas para llegar de un hoyo a otro, pero realmente no confiere ningún ejercicio físico extenuante. El boliche también, que es un deporte, prácticamente es un deporte que no conlleva ningún entrenamiento físico. Lo que sí que el golf lleva mucho entrenamiento mental, porque es una competición contigo mismo. No es una competición con otros, a diferencia de otros deportes que tú tienes alguien que te compite. Aunque la mayoría de deportes es mental, donde tú tienes una competencia contigo mismo, el golf eres tú, o sea, son tus habilidades y obviamente tú estás compitiendo con otros por puntos, pero tú eres que tiene que lograr meter la bola mucho antes, en mucho menos golpes que el otro, independientemente de lo que el otro haga. Entonces, aunque no tenga mucha fuerza física, tiene mucha fuerza mental. Doctor, pero tampoco Defendiéndolo hay que un caminar poquito. tanto porque tienen el carrito al lado. También, ese es otro. Doctor, hay una parte que yo siento que es silente, pero yo siento que muchos deportistas, sobre todo los que lo hacen de manera profesional, lo tienen, aunque no lo hablen, y es el estrés. El estrés que tanto pudiera afectarle el corazón. Bueno, eso puede ir de la mano con lo que me preguntaste ahorita del sueño y del alcohol. Sí. Todo eso concluye en estrés, lo que es falta de sueño, lo que es alcohol, lo que es estrés emocional, físico, del trabajo, de la familia. El estrés crónico conlleva a también lo que ha demostrado la variabilidad de esa frecuencia. Y esta variabilidad a largo plazo es lo que conlleva a riesgo cardiovascular, porque incluso estos dispositivos, cuando tú lo mides, te mide el estrés en general. Él no te determina específicamente qué tipo de estrés. A veces él asume que fue un estrés por ejercicio, a veces asume que fue un estrés por sueño, por alcohol. Por ejemplo, en la mujer, la menstruación es una etapa del mes donde se activa mucho este sistema estresor. Y todos estos estrés acumulados a largo plazo, si tú no, al menos una vez al día, tú tienes que dedicar 1 o 2 horas a hacer una terapia de relajación de lo que sea. Música, televisión, algo que te desconecte para tú liberar un poco esa tensión y darle al corazón ese chance de relajación durante el día. Es algo que recomiendo que debe ser parte del entrenamiento de toda persona, no solamente del atleta. Regresando un poquito al asunto de la dieta, también tenemos muchas personas que están practicando el fasting y haciendo ejercicios de alto impacto. Sí. ¿Qué tanto puede esto dañar el corazón? Porque me imagino que con esta parte de la descompensación alimenticia puede haber un impacto directo. Sí, el fasting no es malo. El fasting en muchos estudios ha demostrado muchos beneficios. Pérdida de peso, reducción a nivel de problemas renales, cardiovasculares. Lo importante del fasting es tú, durante las horas que vayas a comer, sea una comida que complete o que tú adquieras los nutrientes del día. Porque no importa cuántas veces al día tú comas, siempre y cuando todo el mundo tenemos una carga calórica que debemos consumir. Obviamente los atletas tienen una carga mucho más alta. Si tú la divides en 3 comidas, en 4 comidas, en 2 comidas, eso ya depende de ti. Entonces, hacer fasting no es malo. Se ha demostrado que hay 2 formas de fasting. Tú puedes hacer o 18 horas al día, mayormente, o tú puedes hacer un día muy estricto, 2 veces a la semana muy estricto, dígase con una restricción calórica muy alta. Y han demostrado beneficios, con estudios comprobados. Obviamente, si ya tú tienes problemas gastrointestinales o de otras cosas que pueden aumentar lo que es la producción de ácido gástrico, no se te recomienda. Pero no es malo, porque hay personas que viven con 2 comidas al día. Siempre y cuando tú suplas los nutrientes, no hay ninguna objeción con eso. Si hubiera algo que usted pudiera como cardiólogo quitarle a los deportistas, algún hábito, alguna sustancia, ¿qué sería lo primero que le quitaría? Bueno, si yo le quito algo, si lo usa, obviamente para mí es el dopaje.
el uso de sustancias de mejorar el rendimiento, de cualquier tipo que sea, porque cada área del deporte usa un tipo específico porque han visto que han demostrado cómo son testosterona, derivados de las testosterona, muchos usan hormonas de crecimiento, muchos usan incluso sustancias para estimular la producción de glóbulos rojos, otros usan ahora los famosos péptidos, como te dije, de mejorar el rendimiento. Si yo se lo pudiera quitar, no puedo decir que todos los atletas lo usan, pero el daño al corazón es muy alto que estas sustancias tienen. Se dice que es 9 veces más alto que una persona que no lo use. Es un daño silencioso muchas veces que empieza a dañar las fibras musculares del corazón desde dentro. ¿Por qué? Porque así muy bien te hace crecer y verte el cuerpo mucho más definido. El corazón, hay que recordar que también es un músculo. Sí. Y los mismos receptores que estimulan el crecimiento de los músculos estimulan el crecimiento del corazón tal cual. El problema es que el corazón, a diferencia del músculo esquelético, no se regenera. El corazón se regenera en fibrosis. Entonces esa fibrosis es lo que conlleva a que el corazón se vaya haciendo rígido, grande y que pueda generar arritmias mortales en un futuro. Si yo le pudiera quitar algo es eso. Si yo le pudiera recomendar algo, buen entrenamiento físico, buena alimentación y buen descanso. Eso es básicamente el top 3. Ya los suplementos, eso es un tema aparte. Hay suplementos de esos que es mucha gastadera de dinero, ninguno tiene que hayan mejorado. La única que tiene evidencia es la creatina. La creatina sí tiene evidencia científica y de rendimiento, pero de quitar, yo le quitaría la mayoría de suplementos que no tienen ninguna evidencia clínica, y si usan dopaje, obviamente no es que yo no te puedo decir que no, cada quien tiene su convicción de lo que quiera usar, pero yo te voy a dar mis consideraciones. Y en el uso, porque tenemos que mencionarlo, no podemos hacernos los ciegos a esto, en el uso de sustancias ilícitas, le hace drogas, que sabemos que hay muchos quizás jóvenes que están utilizando cierto tipo de marihuana y este tipo de cosas, ¿qué tanto pudiera afectar también al corazón? Igual, tanto la marihuana como la cocaína y otras sustancias tienen afectación directa al corazón. La cocaína principalmente estimula a vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, estimula mayor producción de colesterol de manera acelerada. Es como la testosterona y como sus derivados. Aumenta excesivamente la producción de LDL, disminuye HDL y hace una arteriosclerosis más acelerada. Y eso te va a llevar a infartos o a eventos cardiovasculares mucho más temprano que una persona que no lo consuma. Doctor, ¿el corazón tiene un alimento favorito que lo cuida mucho? Bueno, más que nada, dentro de las comidas que tú pudieras decir son las grasas insaturadas, que son las que mejor le va. Las nueces son de los alimentos favoritos. Semilla de cajuil, almendras, la avena, se ha demostrado que tiene muchos beneficios. No hay uno en específico. El kiwi como fruta también. Pero dentro de la dieta esos son de los favoritos, que son grasas insaturadas, aceite de oliva, frutos secos, más que nada. Sí, en el área deportiva, ¿cuáles son los casos que más se están evidenciando de situaciones cardíacas, en el hombre o en la mujer? Porque siento que ahora mismo estamos como a la par, porque ustedes antes eran como la fuerza bruta, pero ahora tenemos muchas mujeres que están practicando igual deportes, como el pádel, como el fútbol. Entonces, mayormente como los ejercicios en general, aunque lo hacen cualquier edad, pero el hombre tiende a practicar mucho más deporte que la mujer en general. Y sigue viéndose un poquito más alta la tasa de estos casos en hombres que en mujeres. La mujer tiene algo que mientras está en etapa fértil, mientras no ha llegado a su menopausia, está muchas veces protegida por hormonas estrogénicas y todo eso. Como quiera, no es que eso quita de que tú no puedas tener ninguna de estas condiciones que son genéticas, pero en el hombre se sigue viendo un poco más alta que en la mujer. Ya a partir de cierta edad, cuando la mujer entra en la menopausia, se equiparan las condiciones y las situaciones. Incluso en la mujer puede ser más alta que en el hombre. Sí. Sabemos que
hay que hacerse la evaluación justo antes de comenzar a hacer ejercicio, pero me imagino que esta evaluación no se hace una sola vez, paso. Claro. ¿Cada cuánto tiempo una persona debe de manera rutinaria realizarse un diagnóstico cardíaco? Eso depende de la situación que tú tengas. Si tú eres un paciente normal con un buen hallazgo clínico y lo que haces es deporte de rutina, de entretenimiento, por lo menos una vez al año con un chequeo general. Si ya tú eres un atleta de muy alto rendimiento, se te recomiendan por lo menos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando se hace ejercicio de muy alto rendimiento, puede haber una situación que se llama fatiga cardíaca, que el corazón, aunque tú no lo sientas, entra en fatiga. Obviamente estos son pacientes que regularmente están en un chequeo constante porque ellos quieren mejorar su rendimiento, quieren estar bien para los torneos, las cosas que enfrentan, y tienen un chequeo más estricto. Pero va a depender mucho de la cantidad de horas de ejercicios que tú hagas, del entrenamiento que tú lleves, pero de manera global podemos decir que una vez al año un chequeo general en estos casos puede ser considerable lo correcto. Sí, en estos días yo estuve leyendo justo que en el gimnasio hubo una persona que murió. Generalmente cuando estas personas mueren, puede ser por una falla cardíaca o una respiratoria, porque aunque se comportan literalmente igual, pero generalmente, ¿qué es más frecuente, la cardíaca o la respiratoria? Incluso me salió casualmente en estos días, vi en el Mirador un gente de la Fuerza Aérea, creo que estaba caminando y haciendo ejercicio, sí, y hizo lo que ellos llaman un infarto. Por la edad probablemente fue un infarto, pero no lo sabemos. Normalmente, como digo, lo que lleva a este evento es una falla, vamos a decirlo, cardíaca, porque lo que te mata de manera repentina durante el ejercicio es una arritmia provocada por una situación cardíaca en el momento. Porque ya las fallas respiratorias es más difícil. Tenemos que tener un componente respiratorio, una insuficiencia respiratoria importante, que haya llevado a que yo deje de respirar, y esa dejar de respirar dejó de llevarle oxígeno al corazón, y al final una cosa me llevó a falla del corazón, y la falla del corazón fue lo que hizo la parada, más que nada. Pero por causa respiratoria. Sí, sí. Eso es más difícil verlo en un entrenamiento normal, esas paradas respiratorias. Eso ya es más pacientes crónicos con enfermedades pulmonares graves, por ejemplo, personas que también pueden hacer eventos cerebrovasculares que manden una señalización al pulmón que se bloquee la señalización de respirar y te lleva a un paro respiratorio, y eso lleva a un paro cardíaco. Pero más que nada mayormente son paros cardíacos, por alguna condición que llevó a una arritmia y te causó la muerte. Si en dado caso se nos presentara una situación así con una persona con la que estemos haciendo algún tipo de ejercicio, ¿cuál sería el protocolo correcto en ese momento que no sea grabar con el celular? Eso es muy importante que tú lo digas, porque el chequeo cardiovascular de estos pacientes no solamente culmina en la consulta. Lamentablemente tú puedes determinar situaciones y puedes tratar de disminuir las probabilidades de que pasen, pero tú nunca estás ausente de que esas cosas puedan pasar. Donde sea que se realice deporte, debe haber un sistema de activación de protocolos de muerte súbita. Dígase, deben haber unos aparaticos que se llaman desfibriladores externos. ¿Por qué? Porque estos aparatos están automatizados y tienen la capacidad de determinar si el paciente está con una arritmia mortal en el momento, y él mismo va a dar un choque. Entonces, por ejemplo, el Mirador en esas oficinas públicas, en esas oficinas que ellos tienen, debería tener en cada cierto kilómetro un desfibrilador, porque es el lugar más grande de aquí de la ciudad donde se realiza actividad física. Y se hacen todos los tipos de deporte. Esto puede determinar el desenlace de un paciente. Entonces, todo donde hayan concentraciones de personas, aeropuertos, estadios, plazas comerciales, lugares de gimnasios, lugares de deporte, deben tener estos dispositivos. Y aparte de eso, también es un llamado a la población en general de que hay algo que se llama un sistema de ALS. ALS es Life Support Advanced, o también BLS, que es Breathing Life Support en sus siglas en inglés, como el soporte vital básico. Los conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar. Esto no tiene que ser médico, enfermera, paramédico, cualquier persona
tiene que tener la capacidad. Yo instruyo a las instituciones, colegios, universidades, deben dar estos programas. Obviamente son programas certificados donde tú sepas cómo reanimar a una persona. En caso de que tú veas que una persona se caiga frente a ti, tú primero debes determinar si está en parada cardiorrespiratoria o no, que esos cursos te enseñan a cómo determinarlo. Luego de que determinarlo, ¿qué tú haces? Llamo a la ambulancia. Luego de que llame la ambulancia, entonces yo empiezo reanimación. ¿Qué es más importante, hacer compresiones o darle respiraciones? Se ha visto que las compresiones son mejores. Y eso puede hacer la diferencia entre que un paciente muera o no muera antes de llegar a un centro de salud. Siento que eso ayudaría a salvar muchas vidas. Muchas vidas. Sí. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre tiene las pantallas para dar sus contactos. No, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Sedimat al teléfono 809-565-9989. Simplemente piden una consulta con el doctor Samuel Guzmán, y también en la Torre Profesional Corazones Unidos en el consultorio 504 con el teléfono 979-6363. Ahí también me pueden contactar. ¿Tienes redes sociales? Tengo redes sociales, @Samuel Gavino, así solamente Samuel Gavino. Incluso he empezado a dar mi marketing y mis videos estimulando al cuidado, orientado mejor a la prevención en el deporte. Eso es muy importante, doctor. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.